Hola a todos, bienvenidos a la clase número 11 sobre integración por sustitución. Bueno, primero, la integración por sustitución es un método, ¿sí? O una forma de calcular integrales. En esa forma de cálculo de integrales vamos a hacer referencia a integración sobre composición de funciones. Es una forma. Dicho de otra manera, la integración por sustitución viene siendo un proceso inverso a la regla de la cadena. Bien. Y dicho esto, entonces vamos a empezar a definirla. Entonces vamos a definir los siguientes elementos. Vamos a tener primero una función g de x. Una función g. Esa función g de x es derivable. Y f va a ser una función continua sobre ese intervalo. ¿Qué características van a tener g y f? Las características de g y f es que, o son las siguientes. Resulta que en este caso, donde la función es continua en el conjunto I, al mismo tiempo está contenido en el rango de la función g. Como dice acá, si f es una función continua sobre el conjunto I está contenida también en el rango de g. Recuerden que g es la función diferenciable. Vamos a definir a f mayúscula, como en la clase pasada, como la antiderivada de la f minúscula, que era la función continua. ¿Sí? Y vamos a aplicar lo siguiente. Bien, vamos a hacer, como les decía al inicio, una composición de funciones. En este caso va a componer la antiderivada con g, que es la función derivable o diferenciable. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la derivada de esa composición, recordemos que pues, una antiderivada, ¿sí? Aquí vamos a aplicar en la regla de la cadena. Por la regla de la cadena podemos hacer la derivada de la antiderivada, es decir, la derivada de la externa por la derivada de la interna. Aquí que quede claro. Bien, entonces aquí ya aplicamos la regla de la cadena. Bien, la regla de la cadena, ¿quién? A, la derivada con respecto a x, que quede claro que es la variable de la composición de la antiderivada con la función diferenciable. ¿Pero qué hace eso? ¿Y por qué esto se llama método de integración por sustitución? O bueno, también se puede conocer como método de integración por sustitución. Es porque voy a hacer un cambio, una sustitución de, en este caso, la función g de x por la función también u. Bien, esa u va a ser ahora nuestra g de x, es decir, esta letra u va a representar la función g de x. ¿Qué vamos a hacer? Se va a aplicar, se va a cambiar esta u, es decir, esta g de x aquí. ¿Sí? Vamos a sustituirla en donde está, digamos, la derivada de esta antiderivada compuesta con g, obteniendo esto que está acá. ¿Ven? Esto que está acá. Pero al mismo tiempo, como se puede observar, también voy a aplicar de integral con respecto a x, es decir, aplico la integral a ambos lados, integro con respecto a x a ambos lados. Entonces, volvamos. Tenemos la regla de la cadena, después aplicamos integral a ambos lados. Entonces, ¿qué tengo? La integral en ambos lados, simplemente aquí lo que hago es agregar la integral, ¿sí? Con respecto a x, y aquí voy a hacer la respectiva sustitución, es decir, voy a cambiar a u por, bueno, a g de x por u. Miren una cosa, como estoy integrando con respecto a x, miren acá, integral con respecto a x, integral con respecto a x, digámoslo así, miren que estos diferenciales que están acá, entre comillas, se están repitiendo uno arriba y otro abajo. Pues ustedes ven que, aunque no sea formalmente así, se podrían, entre comillas, eliminar, cancelar. Chao. ¿Y qué haría con la integral de e? La integral de la diferencial de f de u. Bueno, ok, para poder calcular esto que está ahí, esto que está aquí, la integral del diferencial, deberíamos más bien reescribir esta integral en términos de diferenciales de u. Como esto ya los quité, pues puedo volver a poner otros, multiplicar por el diferencial de u, y aquí multiplicar por el diferencial de u.
¿Listo? Entonces, miren, los quité porque eran de x, como estaba al principio, porque la integral era con respecto a x y aquí había un dx acá. Como los quité, puedo volver a poner, si quito lo mismo, puedo volver a poner lo mismo. Recuerden que du sobre du, pues entre comillas, ¿sí? Da 1. ¿Bien? Entonces vuelvo y lo pongo, lo multiplico y lo divido, por decirlo así. Y entonces ahora sí tengo un integral, ¿sí? Un integral, ojo con eso, la cual va a depender de toda de u. Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque aquí tengo la derivada de f mayúscula, es decir, de la antiderivada con respecto a u. Ahora sí ya está bien escrito. La derivada de f que depende de u con respecto a u, pues, ¿cuál es la definición de antiderivada? Que cuando yo derivo la antiderivada me tiene que dar la función original. Es decir, la derivada de f mayúscula de x con respecto a x tiene que ser f pequeña de x, o como lo hemos escrito en la clase anterior, que es lo mismo que acabo de expresar, f' de x debe ser igual a x. Bajo esta premisa, entonces, miren, aquí está la derivada, ya no es con respecto a x, ¿no? Por lo que hice ahorita con respecto a u, pues va a quedar siendo la función minúscula f de u. Como aquí ya se hace la derivada, mirenla acá. Ya como hago esta derivada que está acá, y me dio f de u, entonces pues queda multiplicada por lo que queda faltando, que sería el diferencial de u, y entonces tendría la integral de f de u. Lo que hice acá este lado, al lado izquierdo, pues al lado derecho no lo hago, simplemente dejar la integral quietecita, y entonces eso va a ser igual a la integral de f compuesto g por g' de x. Y esto que está aquí subrayado es nada más y nada menos que, digamos, la fórmula, por decirlo así, que vamos a utilizar de guía para hacer integración por sustitución. Entonces miren qué dice esta formulita después de haber hecho este recorrido. La formulita dice que si tengo una composición de funciones y además, miren que la función interna g, lo que está por dentro, multiplica a la composición en forma derivada, eso todo dentro de una integral, yo puedo escribir o reescribir esto como simplemente la integral de f(u) por du. Es decir, como la integral de una función dependiente de una variable. Eso es todo. Dicho de otra forma, quito la g. Si lo ven de aquí para acá, entonces la fórmula es muy potente porque le está diciendo que a la larga de aquí quitan la g y solamente queda ahora en términos de variables. Entonces vamos a hacer aplicación de esta fórmula, les voy a mostrar a continuación con muchos ejemplos cómo hacer o utilizar esta integración por sustitución o el método por sustitución de integración, ¿sí? Para calcular integrales. Bueno, ok, entonces voy a borrar esta parte, este inicio, y empezaremos con los ejemplos. Recuerden, todo inició con la propiedad reina, la regla de la cadena, ¿sí? Entonces miren la integración por sustitución, digamos como una pariente inversa de la regla de la cadena. Ejemplos. Entonces, pongámosle A. Integral de 4x cuadrado más 3, 4x cuadrado más 3 a la 6 por x de x. Bien,
Entonces, miren que aquí la integral depende de x, de la variable de x. Estamos aquí parados. Lo que vamos a hacer por medio de la sustitución es escribirlo de esta manera. Dependiente de una variable u. Es decir, vamos a quitar la g, la función que está por dentro. La función que en este caso nos está haciendo que esta integral se vea muy clara, muy grande. Entonces, si ustedes analizan, lo que tienen que ver es cuál es la función que está por dentro de otra función. ¿Bien? Entonces, analicemos. Ok, entonces vamos manos a la obra. La función, ¿sí?, que en este caso está más al interior, va a ser 4x cuadrado más 3. Bien, dicho de otra manera, es como si ustedes tuvieran que la función externa f de x fuera x a la 6. Miren, es algo elevado a la 6. Y la función g, que fuera la función interna, sería 4x a la 2 más 3. Eso es lo que estoy diciendo, mírenlo. Queda en forma de una composición. Cuando usted hace la composición, recuerden cuando tratamos sobre la composición de funciones, f con g, hacemos la composición de f con g, entonces vamos a obtener lo que está acá. Bien, dicho eso, vamos a tomar a g, o lo que está acá adentro, que es lo mismo como u. U es igual a 4x cuadrado más 3. Pero miren que en esta integral aparece también el de u, es decir, necesitamos la derivada. ¿Quién sería de u? Entonces hay que calcular la derivada de u. No va a ser cualquier derivada. Esta derivada de u va a estar entonces definida por un lado, ¿sí?, como esto, y por el otro lado como la derivada de 4x cuadrado más 3. Aquí vamos a derivar implícitamente, es decir, vamos a utilizar derivación implícita. Listo, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a actuar aquí como cuando actuamos con la derivación implícita. Vamos a derivar implícitamente esta ecuación. Es decir, por acá vamos a obtener du, porque es la derivada implícita de u, y por acá vamos a obtener lo siguiente. ¿Cuál es la derivada de 4x cuadrado más 3? Pues bajo el 2 y quedaríamos con 8x por la derivada de 3, que es 0, es decir, 8x de x. Es decir, 4x cuadrado más 0 de x. ¿Sí? La derivada de 4x cuadrado más la derivada de 3, que es 0, por dx. Recuerden, vamos a actuar como en la derivación implícita. Bajamos, multiplicamos por esto y más el 0 de la derivada de 3, pero pues la derivada de 3 aquí no va a ser mucho. Entonces aquí aplicamos derivación implícita. Entonces en la regla de la cadena también aplicamos esto. Bien, perfecto. Dejamos eso de manera implícita. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a sustituir. ¿De qué manera? Miren, aquí está el de x, aquí está el de x. Lo que voy a hacer a continuación, ¿sí?, es despejar de x. Entonces voy a dejar de u sobre 8x igual a dx. Bien, no hay ningún problema. Esto que está acá, entonces, es lo que voy a hacer, o lo que voy a poner en nuestra sustitución. ¿Qué quiero decir? Que esto que está acá, este integral, y para que quede claro, vamos a dejar esto así, para que no nos vaya a molestar nuestro proceso de la integral, es igual a la integral de, ¿quién es u? Es todo lo que está dentro, sería u a la 6 por x, no hay problema, de x. ¿Pero quién es de x? De x es de u sobre 8x. ¿Qué pasa? Bueno, que las x arriba y abajo, que no deberían estar ya ahí, se van a ir. Y la constante, que es 8, la puedo sacar. Recuerden de la propiedad de la linealidad. Como 8 está abajo, lo saco abajo. Esto queda mi integral de u a la 6 de u. Y bueno, hablando en términos de u, esta es una integral bastante sencilla. ¿Por qué una integral bastante sencilla? Bueno, porque la podemos resolver
con los métodos de la clase anterior. Pero quiero, antes de resolverla como tal, mostrar que pasamos de una composición de funciones a una función, miren la f, miren la f es x a la 6, miren, aquí está f, u a la 6, que depende de quién, ya no de x, sino de quién, de u. Miren, entonces u a la 6 de u, f de u de u, f de x, ¿quién es? X a la 6, por eso es que esto es u a la 6 por du. Ya, ese es el cambio que ustedes van a obtener aplicando esto que está acá. Esta es la fuerza que nos da el método o la integración por sustitución. Cambiar esta composición de funciones por una integral de una función sencilla, es decir, no vamos a tener otra función por dentro. Bueno, resaltando eso, entonces ahora sí, voy a borrar acá este pedacito por lo menos, para terminar aquí de calcular esta integral, y voy a tomar ahora entonces la integral de u a la 6. La integral de u a la 6, pues como todos ya saben, es entonces u a la 7 sobre 7. Recuerden que se le suma 1 y se le divide por esa cantidad ya sumada al exponente, ¿no? Aquí pongamos el 1/8. Bueno, cuando hacemos integral normalmente ya ponemos más c, ¿no? Pero aquí no terminamos. Terminamos ya solo cuando volvamos a escribir esto en términos de x. Es decir, u a la 7 sobre 7 la vamos a escribir como originalmente era. ¿Quién era u? Entonces esto va a ser igual a 1/8. Aquí borremos este pedacito para que no se vea tan atacado. 1/8 de u a la 7. ¿Quién sería u a la 7? U a la 7 era originalmente 4x cuadrado más 3. Y como esa era u, vamos a elevarlo a la 7 como dice. U a la 7 dividido 7 más c. Pues aquí solamente quedaría el detalle pequeño de multiplicar 7 y 8. Es decir que la solución final, para que aquí no haya, digamos, no se confundan, sería 4x al cuadrado más 3, todo a la 7, 7 por 8, entonces ahora sí, 56 más 6. Y listo. Aquí en este punto hemos logrado la solución de esta integral. Vuelvo y repito, el método todo está acá resumido. Cambiar una función que depende de g, ¿sí? Una integral, perdón, que depende de g, es decir, una integral de composiciones aquí, a una integral de una función que depende solamente de una variable. Lo que pasa acá, miren aquí esta composición, 4x al cuadrado más 3 a la 6, quedó siendo u a la 6 de u. Bueno, ¿quién es u a la 6 o quién era f? Es x a la 6. Esto es f de u. Bien, ese fue el primer ejemplo y sin borrar este pedacito quiero mostrar un segundo ejemplo. Entonces, así solucionamos la integral. Una cosa importante, si usted deriva de esto, debe dar lo que está acá adentro. Esto por eso se llama antiderivada también. Si usted deriva esto, entonces tiene que obtener eso que está allá, arriba dentro de la integral. Ok, entonces ese es el ejemplo A. Vamos a hacer un ejemplo B. Voy a borrar acá este pedacito. Y voy a cambiar esto. Recuerden que ustedes pueden tomar este video y repetirlo tantas veces como necesiten para entender el concepto entonces de la sustitución. Aquí voy a dejar esto acá, esto sí lo borro.
Entonces calculemos la integral de la raíz de 5x más 1 de x. Bueno, hasta ahora no hemos hecho cálculos sobre integrales de raíces más que la raíz de x. Sí, no hemos hecho la raíz de algo, digamos, más de complejo que x. En este caso estamos poniendo 5x más 1. Bien, este sería el ejemplo B. Me disculpan acá. O segundo ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lo que está por dentro de una. ¿Qué es lo que está por dentro? 5x más 1. Esa va a ser la g, o lo que nosotros ya llamaremos de ahora en adelante u. Es decir, 5x más 1. Por lo tanto, ¿du quién sería? Du es la... Bueno, hacemos la derivación implícita. A ambos lados lo que quiero decir sería 5 por d de x. Otra forma de decirlo, que du sobre 5 es igual a dx. Eso es lo que voy a sustituir, por lo llaman integración por sustitución, acá. Es decir, que esto va a quedar integral de raíz de u por dx, que es du quintos. Bueno, mucho más fácil que la anterior, teniendo en cuenta que el 5 sale como constante, es decir, que quedaría un quinto, porque está abajo. Y raíz de u es lo mismo que la integral, en este caso raíz de u es lo mismo que u a la 1 medio. Sería u a la 1 medio de u. Y ya escribiendo esto como un exponente, recordemos en la clase anterior hicimos este mismo ejercicio, pero con x, la única diferencia, esto sería un quinto, dejo el quinto por fuera y le sumo 1. Entonces a 1 medio le sumo 1, acuérdense que ustedes le tienen que sumar 1 al exponente, va a ser entonces 3 medios, es decir, u a la 3 medios. Divido, pues también 3 medios. Pero bueno, esto se puede corregir rápidamente, este 3 medios, porque si le agregamos a la u, miren que 3 medios viene juntico, un unito abajo, por ley de oreja, esto es lo mismo que escribir un quinto por 2, le multiplicaría los externos, miren, externos, y aquí los internos. Entonces quedaría 2 por u a la 3 medios, en este caso 2 por esto, dividido en 3. Dicho de otra forma, cuando ustedes calculen o encuentren fraccionarios, miren que aquí está 3 medios, pero cuando lo escriben para que se vea como una sola fracción, no como una dividida a otra, pues se invierten. Ya no ponen 3 medios, no 2 tercios. Más c. Miren que ya cuando termino de calcular, bueno, esta integral aquí le pongo más c, pero recuerden que no hemos terminado el problema. Para poder terminar la integral tenemos que escribir a u en términos de x otra vez, es decir, la respuesta tiene que terminar en términos de x. Dicho de otra manera, bueno, multipliquemos simplemente primero los números. Aquí 2 por 1, 2, y 5 por 3, 15, aquí no hay mucho problema, pero aquí queda u a la 3 medios. U a la 3 medios, acuérdense, es originalmente 5x más 1. Y como está a la 3 medios, pues esto queda a la 3 medios. Entonces, 2 por 1, 2, 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. Y la u a la 3 medios es 5x más 1. Al final, pues siempre le ponen esta c. Entonces ya, ahí obtuvimos la solución para este segundo ejemplo. Y miren, otra vez lo que les decía hace un rato. Cuando ustedes hacen la sustitución, cambian una composición de funciones por una función sencilla. Miren en este caso, ¿quién sería f? F sería la función externa, sería la raíz cuadrada. Para que quede claro, f de x aquí sería la raíz cuadrada de x. Sería la externa, la interna pues ya sabemos que es u, que es g de x, que sería x, 5x más 1. Entonces miren que cuando hacemos la sustitución, cambiamos de esta composición a la función original f de x, pero evaluada en u. Eso es todo. Raíz de u, f u de u. Sí, a excepción pues de estas constantes que estamos sacando. Entonces, digamos, salvo múltiplos escalares, estamos obteniendo lo deseado. Bueno, ahora sí, voy a borrar esto acá y vamos a seguir haciendo ejemplos, ¿sí?
de la integración o con la integración por sustitución. Pues pongámosle aquí C. Y vamos a calcular esta integral. Entonces, miren que hasta ahora ha sido consistente. Siempre vamos a utilizar algo como la función interna. Bueno, coseno de esta función trigonométrica evaluada en un ángulo doble. Bueno, en anteriores ocasiones, o para anteriores ejercicios, quizá le hubiera pedido a usted desarrolle este ángulo doble, es decir, ¿quién es coseno de 2x? ¿Sí? Coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿cierto? Y hacer la solución de esa integral. Bueno, sería hasta algo complicado en este momento. Pero ahora, usted solamente va a tener en cuenta esto. Una función dentro de otra función. ¿Quién es la función interna aquí? Pues U. U va a ser la función interna que es 2x. ¿Qué significa? Que U es igual a 2 de x y que por tanto de x es de U medios. Muy similar al ejercicio anterior, ¿cierto? No hay ningún problema. Ahora, por lo dicho anteriormente, esta integral entonces cambia a ser la integral ya no con respecto a x, sino con respecto a u de, definida así, coseno de u por dx. ¿Pero quién es dx? Dx es du medios. Es decir, todo lo cambiamos en términos de la u. Esa es la clave de la integración por sustitución. Una buena evaluación. Después de que usted haga una sustitución, ¿sí? Y hacer las derivadas, aquí tiene que evaluarla bien. Es decir, cuando usted cambia la u por 2x, cuando lo reemplaza, lo sustituye la integral, lo tiene que hacer bien para obtener buenos resultados. Dicho de otra manera, esto que está acá es lo mismo que sacar el medio, es decir, este 2 que está abajo como un medio, integral de coseno de u. Pero ya sabemos que la integral de coseno, ¿qué es? Pues recuerden que la integral, la antiderivada, como lo quieran decir, una antiderivada especial, ¿sí? Es seno. Es decir, que aquí tendríamos un medio, lo escribo de todos modos aquí en rojito, un medio de seno de u. ¿Más quién? Más la constante c. Ahí terminaríamos si el problema estuviera en términos de u, pero no está en términos de u, inició en términos de x, es decir, hay que volverlo a escribir en términos de x. Dicho de otra manera, esto es un medio de seno de u más c. ¿Quién es u? De seno de u, que sería ahora 2x. Vamos aquí el paréntesis al lado para que quede claro. 2x más c. Y listo. Ahí ya calculamos la integral. A esto, vuelvo y repito, se le conoce como el método de la integración por sustitución. Cualquiera de las dos maneras. Método de la integración por sustitución o integración por sustitución, porque lo que estamos haciendo es cambiar una composición de funciones, en este caso la función interna, por bueno, sigamos. La idea es que esto quede muy claro, que la integral por sustitución quede muy clara, porque esta va a ser base de otras más. ¿Bien? Entonces, voy a seguir haciendo más ejemplos. Entonces miren que ya hemos hecho ejemplos con polinomios, con raíces, con funciones trigonométricas. Ahora voy a mostrar ejemplos con, por ejemplo, funciones exponenciales, logarítmicas, bueno, etc. Aquí voy a poner la D, sería el ejemplo D. Pues pongámosle D. Integral de E a la 4 sobre x dividido en x al cuadrado de x.
Bien, uno ve ahí de todo, pero sí ve algo claro, que hay una función y otra función. En este caso, E es una función, la función f, la función externa, f de x es e a la x, y la función g entonces sería esta que está aquí, la pequeñita. Es decir, u, que es la misma g, sería 4 dividido en x. ¿Cuál es la derivada de 4 dividido en x? Ah, bueno, recuerden que 4 dividido en x, ojo esto, 4 dividido en x es lo mismo que 4 por x a la menos 1. Bueno, recuerden de esas propiedades fundamentales del álgebra. Podemos pasar, si tenemos división, podemos escribir esta variable con exponente negativo arriba. Entonces, si hacemos la derivación implícita aquí, esto es du igual a 4 por, abajo el menos 1, o sea que esto sería menos 4 x y resto 1 a la menos 2 por dx. Dicho de otra manera, dicho de otra forma, esto que está acá es lo mismo que du sobre menos 4 por x a la menos 2 igual a dx. Es decir que ya también encontramos quién es dx. Esto nos sirve para entonces hacer la respectiva sustitución, es decir que esto es e a la u, esto todo es u, sobre x al cuadrado por dx. ¿Pero quién es dx? Dx es du sobre menos 4 x a la menos 2. Bueno, miren que ya convertimos el problema de x casi en u, pero falta quitar unas cositas. ¿Por qué? Miren qué pasa. Menos 4 es una constante y esto todo está multiplicando. Ojo con eso. Eso está multiplicando, o sea que ese menos 4 lo puedo sacar multiplicando. Como está abajo, pues lo saco abajo. Es decir que sería 1 sobre menos 4 integral de e a la u du, y abajo pues queda multiplicado x al cuadrado por x a la menos 2. Pero si ustedes recuerdan de las propiedades de los exponentes, pues lo que hago es tengo la misma base y se suman los exponentes. 2 más menos 2 es 0, es decir que esto da x a la 0. Y x a la 0 es 1. Dicho de otra manera, este integral queda como 1 sobre menos 4 integral de e a la u du dividido en 1. Pero dividir en 1 es, digamos, no hacer nada en este caso. Entonces, en vez de poner dividido en 1, mejor ni lo pongo. Es decir, podría quedar en 1, no hay problema. Pero pues aquí lo único que me hace es estorbo porque así la puedo ver más fácil. ¿Cuál es la integral de e a la u de u? Pues la más fácil de todas. La integral de e a la u de u es la misma e a la u. Es decir que esto sería 1 sobre menos 4 e a la u más c, ¿cierto? Esto si fuera el problema en términos de u, pero como estoy trabajando el problema en términos de x, esto es lo mismo que menos un cuarto o 1 sobre 4, recuerden que no importa dónde pongan el signo, ya lo voy a poner aquí para que sea más bonito, e a la u, ¿quién sería u? Es, recuerden, 4 sobre x. Recuerden que es 4 sobre x o 4 por x a la menos 1, es lo mismo, ¿no? 4 sobre x. Todo esto le sumo 6. Y así terminamos este cuarto ejercicio. Miren, ya estamos hablando de funciones exponenciales. Ejemplo E. Bueno, podemos calcular integrales, ¿sí? Mucho más, digamos, con composiciones mucho más sofisticadas. ¿En qué sentido? Vamos a mostrarles, ¿sí? En el sentido siguiente. Por ejemplo, esa que está acá, ese sería el ejemplo E. Logaritmo natural de coseno de x
por seno de x, para que no haya, digamos, van a perder el seno y el coseno, ojo, que dependen de x. Bien, entonces, aquí ¿quién sería u? Tengo que buscar la función que está más metida de todas. Bueno, la que está más, digámoslo por dentro, sería coseno de x, ese sería u, o g, como antes lo llamábamos. Entonces, u es coseno de x. Si u es coseno de x, al aplicar derivación implícita de u, es igual a menos seno, recuerden la derivada de coseno es seno, menos seno de x por la derivada interna, recuerden, por dx. Entonces, esto es du, menos seno de x dx. ¿Qué significa? Que dx, entonces, es du sobre menos seno de x. Esto es dx. Bien, recuerdo otra vez, es du sobre menos seno de x. Esto sería de x. Bueno, eso es lo que vamos entonces a hacer o a sustituir. Bien, entonces, ya conociendo quién es de x, hacemos la sustitución en la integral, es decir, que esto sería integral de logaritmo natural de u. ¿Pero quién es u? U es coseno de x, aquí nomás pongamos la u, por seno de x. Aquí pongamos el paréntesis, aquí ponemos el paréntesis, de dx. ¿Pero quién es dx? Dx dijimos que era du sobre seno de x. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que seno se cancelan y quedaríamos con esta integral. La integral de logaritmo natural de u. De u. Bien. ¿Pero qué? Hasta ahora no hemos hecho la integral del logaritmo, ¿listo? Bueno, entonces, digamos como para tenerlo en cuenta. Bien, ustedes pueden ir investigando, esta la dejo como una tarea por ahora, investigar la integral del logaritmo. La próxima clase, o el próximo encuentro que tengamos, ¿sí?, les explicaré o les recordaré, o ustedes, digamos, dirán, ah, sí, esa es, ¿cuál es la integral de el logaritmo natural de u? Bueno, en este caso aquí nos quedamos pegaditos porque vamos a necesitar una cosita más, pero por ahora, ¿sí?, quiero que quede claro que, miren, que deje claro, la integral de una composición, mírenlo aquí larga, como está aquí, puede terminar como la integral de una función que solamente depende de una variable. Bien, entonces ahí está, digamos por lo menos lo que quería mostrar o que quiero mostrar en la clase de hoy. Esto, entonces, para la próxima vamos a hablar de la integral del logaritmo y vamos a ver qué vamos a utilizar. Por ahora, por favor, la pueden ir leyendo, la pueden ir investigando para encontrar, ¿sí?, cuál es el resultado que podrían aquí después poner. Bueno, entonces saltemos de este ejemplo a otro, digamos que parece en principio más sencillo, pongámosle f, ¿sí?, y que, digamos, va a ser resuelto utilizando también sustitución. Aquí voy a borrar todo esto aquí. Y vamos a calcular la integral de, miren esta, hablando de unas que no hemos hecho, tangente de x de x. La integral de tangente. Bueno, resulta y acontece que tangente no hemos calculado, es decir, no sabemos que cuando derivado de tangente tampoco será, como lo hacíamos con las antiderivadas en la clase anterior, pero sí conocemos lo siguiente, que tangente es lo mismo que seno de x sobre coseno
de x es la definición de esa función trigonométrica, seno sobre coseno. Y bueno, la integración por sustitución, ¿sí? Aunque miren acá, no vamos a identificar una composición de funciones, ¿sí? La integración por sustitución se puede utilizar, ojo, si usted puede identificar la función y su derivada. Dicho de otra manera, ¿sí? Dicho de otra manera, aquí es como si la f fuera 1. ¿Sí? O la y no 1, más bien la función identidad, hago la corrección, ¿sí? La función identidad, y que la función interna en este caso fuera la siguiente. Entonces miren, voy a tomar y voy a hacer esto por sustitución. Voy a tomar a u como coseno de x. Esos son casos especiales, digámoslo, en el sentido de que aquí la función externa f de x, f de x se puede ver como la identidad f de x igual a x, ¿sí? Y la g entonces sería una interna, pero bueno, la interna la escoge ya usted aquí. ¿En qué sentido? En el sentido que ustedes puedan derivar una y encontrar que la derivada de esa función, supuestamente g, esté también allí. Entonces también lo vamos a conocer como que en el caso de funciones racionales, ¿sí? Por decirlo así, esta división de estas dos funciones, seno y coseno, si usted encuentra que el numerador es la derivada del denominador, pues listo, usted puede aplicar sustitución para no ir tanta vuelta, ¿sí? Simplemente está explicando algo formal allí. Pero entonces, sin darle vuelta, como u es coseno, la derivada de u es seno de x. Vuelvo, repito que estoy haciendo derivada implícita, por lo tanto aquí sale con dx, es decir que du sobre seno de x, ¿sí? Es igual a dx. Dicho de otra manera, esto es lo mismo que la integral de seno de x sobre ¿quién? Sobre lo que hicimos u. ¿Quién es u ahora para nosotros? Es coseno. ¿Y quién es dx? Dx es du sobre seno de x. Pero miren qué pasa. Seno arriba, seno abajo, están multiplicando, en este caso se cancela y quedamos con la integral de 1 sobre u de u. Y a propósito de lo que les dejé de tarea, la integral de 1 sobre u de u, eso es logaritmo natural de u. Voy a ponerlo así en valor absoluto, no sé si la otra clase recordar, se les comenté que le pongo en valor absoluto porque la función logaritmo está definida solamente para valores positivos. El dominio del logaritmo para positivos, pero lo pongo en valor absoluto, para que todo quede positivo. Esto más c. Si fuera un problema en términos de u, ya terminé, pero es que en términos de x, es decir que tengo que cambiar otra vez esta u por la original. Dice que esto es logaritmo natural de valor absoluto, ¿y quién era la función original? Era, ahora aquí, coseno de x. Pero ahora sí, más c. Dicho de otra manera, si usted deriva de esta, va a obtener lo que hay acá adentro. Recuerden que la definición de antiderivada es que, o integral, ¿sí? Es que si usted deriva el resultado le tiene que dar exactamente lo que está acá adentro. ¿Bien? Y eso es, ese es el ejemplo F, y eso es un caso especial, cuando podemos ver que la derivada de una función se encuentra en la misma integral, sin necesidad de ver que esté por dentro una de la otra. Bien. Realicemos otro ejemplo. Ejemplo G.
Calculemos este integral. Integral de x al cuadrado dividido en 4x al cubo más 1 de x. Esto para reafirmar el ejemplo anterior. Miren, otra fracción. Y vamos a observar que si hacemos la derivada mentalmente, la derivada de lo de abajo va a ser muy parecido a lo de arriba. Solamente como para arrancar y tener una guía allí. ¿Sí? Lo repito, si hacemos una derivada rápida de lo del denominador, la derivada del denominador rápidamente se va a parecer mucho a lo que está arriba. Dicho de otra manera, si usted puede hacer la derivada o que la derivada del denominador quede similar a lo de arriba, pues ya puedo aplicar la sustitución. Entonces aquí voy a tomar a u como 4x al cubo más 1. ¿Quién sería du? Du sería 12x al cuadrado por dx, es decir, aquí aplico la derivación implícita. Dicho de otra manera, du dividido 2cx al cuadrado, creo que aquí no se ve muy bien, voy a ponerlo aquí. Du, pongámosle una flechita, dividido 12x al cuadrado es igual a dx. Y con eso es lo que vamos a trabajar acá. Es decir, esto es igual a la integral de x cuadrado sobre u, ¿sí? Que es lo que hicimos la sustitución por dx, pero dx es du sobre 12x al cuadrado. Du sobre 12x al cuadrado, sacamos lo que sea constante y lo que no sea constante, miren, en caso de x al cuadrado lo podemos cancelar, es decir que esto sería un doceavo de la integral de 1 sobre u de u. Y volvemos otra vez a nadie más y nadie menos que al señor logaritmo, es decir que esto es un doceavo del logaritmo natural, valor absoluto de u. Recuerden no olvidar nunca poner más c. ¿Sí? Si esto fuera en términos de u ya terminamos, pero como no es en términos de u, entonces esto es un doceavo, es decir hay que ponerlo en el original en términos de x, del logaritmo natural en valor absoluto. ¿Y quién era u? 4x al cubo más 1. Y todo eso le sumo c. Y ya cuando tenemos este resultado aquí, ¿sí? Es que podemos ya, ahora sí en términos de x, decir que es la solución de la integral inicial. Entonces miren que esto es un caso especial, ¿sí? En el sentido de que cuando yo hago la sustitución la hago en el denominador para obtener el numerador. Bueno, entonces miren que ya vimos que la sustitución se puede aplicar también en algunos casos especiales, particularmente en el cálculo de integrales de funciones trigonométricas o de funciones racionales. Esta sustitución e integración también se puede complementar con propiedades de la trigonometría, del álgebra, bueno, del producto, exponentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Para hacer cálculos. A continuación les voy a mostrar un ejemplo en donde vamos a hacer esto de la combinación de propiedades para el cálculo de una integral. Entonces voy a ponerlo como el ejemplo H. Entonces aquí de una vez voy a borrar todo esto para dar espacio. Aquí H. La integral es la siguiente. La integral de
coseno al cuadrado de x. Para que quede más claro, bueno, aquí la dependencia de x de coseno. Bueno, digamos que de memoria no sabemos algo que derivado nos vaya a dar coseno cuadrado. Es decir, no lo hemos estudiado en clase, digamos, con las derivadas. Bien, pero sí tenemos en claro las propiedades que tienen las funciones trigonométricas. Y una de ellas es la siguiente, y la acabé de comentar hace un par de ejemplos. Coseno del ángulo doble, es decir, ¿cuál es el coseno de 2x? Coseno de 2x es nada más y nada menos que, escribirlo igual, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Recuerden que el coseno de 2x era el coseno de x más x. Sí, eso se ha trabajado en clase. Eso que está ahí, esta propiedad trigonométrica, me va a servir entonces para, miren, usarla para encontrar quién es coseno de o coseno cuadrado de x. Entonces voy a continuar acá. De esto que está acá, pues yo puedo también decir que coseno de 2x es lo mismo que coseno cuadrado de x, y por propiedad trigonométrica o la propiedad de la identidad fundamental de la trigonometría, ¿sí? Seno cuadrado de x es lo mismo que, es una identidad trigonométrica, 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Y aquí qué obtengo? Que coseno de 2x es igual a coseno menos, y aplico propiedades, miren, ahí el menos se tiene que distribuir, o sea que queda menos 1 y aquí queda más. Es decir, que haría coseno cuadrado más coseno cuadrado. Y coseno cuadrado más coseno cuadrado pues es 2 veces coseno cuadrado de x menos el unito que estaba ahí. Que recuerden, para que no haya haber ninguna pérdida, coseno cuadrado depende solamente de x. Es decir, de aquí, si yo despejo coseno cuadrado, entonces voy a pasar esto a sumar, quedaríamos con coseno de 2x más 1 dividido en 2. Esto es coseno cuadrado de x. Y miren, hemos obtenido una de las fórmulas más importantes para hacer integrales de funciones trigonométricas, en este caso una cuadrática. Esto mismo se puede alcanzar para el seno cuadrado, es decir, ustedes pueden también hacer la integral de seno cuadrado, sino que en vez de aplicar la identidad en el seno que está acá, en el seno cuadrado, la aplican en el coseno y van a despejar, ya no, que todo le va a quedar en términos de seno, ¿sí? Ya no van a despejar coseno, sino que van a despejar seno cuadrado. Entonces ahí les dejo, digamos, la idea. Vuelvo y repito, esto lo pueden hacer si les aparece la integral de seno cuadrado en algún lado, hacen el mismo proceso y no que ahora en vez de despejar coseno, despejan seno cuadrado. Es decir, desde aquí convierten el coseno en términos de seno utilizando identidad trigonométrica y despejan seno cuadrado. Esa va a ser la idea. Bueno, pero por ahora me concentro en esta que está acá, y entonces la integral que está acá de coseno cuadrado de x por esta identidad, mírenlo, que encontramos acá, es nada más y nada menos que la integral de coseno de 2x más 1 dividido en 2. Todo esto con respecto a x. Entonces miren que como tenemos esta igualdad, pues escribimos esta integral en estos términos. Es decir que, como este es un denominador que está en una suma, el numerador es una suma, el denominador se puede repartir. Dicho de otra forma, esta es la integral de coseno de 2x dividido en 2 más 1 medio, todo esto por d de x. Por propiedades de la integral, recuerden que uno puede repartir la integral en una suma, que quede claro que mira aquí queda la suma, era esta suma que estaba acá,
Bien, por propiedades de la integral puedo repartir, o la linealidad, puedo repartir la integral en la suma, es decir que esto sería, y hacemos lo mismo acá, sacamos las constantes, 1/2 de la integral de coseno de 2x de x más, saco la constante, en este caso 1/2, integral de x. Bien, recuerden que esta integral de x es lo mismo, ahora la misma integral de 1. Bien, 1 por 1/2, pues 1/2. Es decir que, bueno, ese es 1/2. Y recuerden que esta integral de coseno de 2x, si quieren devolver el video, ya la hemos realizado, ¿sí? La hemos hecho en los ejemplos iniciales. Es nada más y nada menos que seno de 2x, que es la integral de coseno, dividido en 2. Ojo, vuelvo, repito, si no recuerdan pueden devolver el video para ver cuál es la integral de coseno de 2x, que sería esta que está acá, ¿sí? Más la integral de 1 con respecto a x, es aquí, ya la vamos, no, de hecho también en una clase pasada, es decir que esto quedaría x por 1/2, x medio, es decir, esto da x, y x por 1/2, pues x medio. Todo esto más ¿quién? Más c. Entonces miren, vuelvo y recuerdo, la integral de esta que está acá era seno de 2x dividido en 2. Bien. Y entonces quedamos con esto que está acá y le sumamos a eso c. Dicho de otra manera, esto es lo mismo que seno de 2x sobre 4 más x medios más c. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si usted calcula la derivada de esto, le tiene que dar exactamente coseno al cuadrado. Ok, entonces a esto que está acá le vamos a conocer como la integral de coseno cuadrado de x. Bueno, observemos otra vez que en este caso tuvimos que utilizar no solamente la integración por sustitución, sino además la integración o propiedades, perdón, de las funciones trigonométricas. Recuerden que la integración por sustitución va a estar en la calculada o en el cálculo, perdón, de coseno de 2x. Ok, entonces no solamente existen estas sustituciones, es decir, cuando cambiamos la u por la función que está inmediatamente dentro o está por debajo como denominador de cierta otra función o de otra función. También vamos a poder hablar de otros tipos de sustitución y ese otros tipos de sustitución tienen nombre propio en este curso. Cuando hablamos de integración por sustitución, también podemos hablar de integración por sustitución, ya que hicimos este último ejemplo, trigonométrica. Es decir, las funciones trigonométricas se aparecen tanto en la sustitución como la que estamos haciendo, si sencilla, también le conocen sustitución sencilla, o en la integración trigonométrica. Entonces, vamos a hacer integración por sustitución trigonométrica. Bueno, en la integración por sustitución trigonométrica vamos a tener en cuenta algunos aspectos sencillos y tienen que ver, obviamente, con propiedades de la trigonometría. Bueno, pues en la sustitución trigonométrica, ¿sí? O la integración por sustitución trigonométrica, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí?
Bueno, primer aspecto, que las funciones a integrar aparezcan, digamos, compuestas con raíces o sean expresiones racionales, como lo que veníamos anteriormente trabajando. Dicho de otra manera, que las funciones se comporten de esta forma. Si se tiene la forma entonces miren, a menos x al cuadrado x cuadrado menos a y bueno, sin la raíz podría aparecer también, ¿sí? Bueno, aquí las puedo no poner las raíces, pero pongo las raíces para escribir como formas generales, ¿sí? Si no tienen las raíces en los casos anteriores, pues también es posible aplicarlos, ¿bien? Entonces voy a escribirlo así. Entonces, ¿por qué se llama sustitución trigonométrica? Porque lo que vamos a hacer es, si aparecen alguna de estas formas, ya sea dentro de una raíz como está aquí, o sin la raíz, pero en un denominador, es decir, una función tipo racional, entonces vamos a definir a nuestra u o a nuestra x realmente de la siguiente manera, es decir, vamos a cambiar la x por, aquí la x lo va a cambiar por la raíz cuadrada de a, ¿sí? Dicho de otra manera, aquí me están diciendo que la a tiene que ser mayor que 0, ¿no? Porque la raíz de un número menor que 0, pues en el caso real no existe, por seno del ángulo. Ya voy a utilizar un símbolo o una letra del alfabeto griego. Sí, aparece como x cuadrado. Bueno, entonces primero, si la x cuadrada está después del menos, voy a escribir en términos de seno la x. Si la x cuadrada está antes del menos, entonces voy a escribir otra vez la misma raíz de a, no hay problema, y yo aquí voy a escribir secante de teta. Es decir, ya no escribo en términos de seno, sino en términos de secante. Voy a escribirlo en rojo también. Y finalmente, si aparece en un más no tiene ningún problema. Recuerden que la suma es conmutativa, no importa si está x cuadrado más a o a más x cuadrado, es lo mismo, a diferencia de una diferencia, perdón la redundancia, a diferencia de una resta, ¿sí? Que no es conmutativa, por eso hago estas dos, digamos, sustituciones. En el caso que sea una suma, no importa el orden, x va a ser igual a raíz de a por, ya no seno ni secante, sino tangente de teta. Además vamos a tener en cuenta el triángulo trigonométrico, es decir, un triángulo rectángulo en donde aquí va a haber un ángulo teta. A esto le vamos a conocer como hipotenusa. Recuerden que este al frente del ángulo se llama opuesto y el que está al lado del ángulo se llama adyacente. Teniendo en cuenta también ese triángulo trigonométrico, es que nosotros vamos a desarrollar todos nuestros ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar acá? Vamos a necesitar que la función cumpla o lo que vamos a integrar tenga las siguientes características. O esté en una raíz esto, o esté en un denominador esto que está acá, no importa. Si tiene o no raíz, pero lo que importa es que tenga o no, o esté dentro, o esté en un denominador, ¿sí? Por ejemplo, si podemos o tenemos estas formas que están acá, podemos hacer estas sustituciones trigonométricas que estoy mostrando.
Entonces, por eso se llama o está dentro de la integración por sustitución, la sustitución trigonométrica. Ok, entonces a continuación lo que vamos a hacer sobre la sustitución trigonométrica y estas formas que están acá van a ser ejemplos. Pues, ejemplos. Voy a iniciar pues así, con el ejemplo A. Entonces pongamos un candidato, digamos, claro para aplicar esta sustitución trigonométrica. Sería el siguiente. 1 sobre 4 más x al cuadrado, todo eso a la 3 medios por el diferencial de x. Bueno, en este primer ejemplo que está acá, esto que está acá o este que está acá va a ser un candidato clarísimo porque, miren, está en el denominador 3 medios significa que hay una raíz, ¿sí? Este exponente a la 3 medios significa que hay una raíz, sí, además estoy integrando. Es decir, que en este caso el papel que va a jugar este 4 más x al cuadrado, ¿sí? 4 más x al cuadrado va a ser el papel que está acá arriba. Es decir, si ponemos esto como 1, 2 y 3, esta sería la forma o la tercera forma o la integral que está acá o este denominador estaría la tercera forma que aparece acá. ¿Bien? Bueno, algo importante, vuelvo y repito a señalar, es que no importa cómo esté la suma es conmutativa, no importa el orden. ¿Bien? Aquí, ¿quién sería A? A sería el que le está sumando, o sea que en este caso, para que quede bien claro, la A sería igual a 4. ¿Bien? Y por lo tanto la sustitución que vamos a realizar, ¿sí? Va a ser raíz de A. Raíz de 4 por tangente de teta. Una cosa importante a señalar, miren que cuando aprendimos la sustitución, digamos simple, la anterior, la que veníamos trabajando antes de este ejemplo, antes de esto que está acá, las sustituciones trigonométricas, si nosotros cogíamos esto como u, la derivada de u debería aparecer por acá arriba, ¿se acuerdan? Si teníamos una fracción, teníamos esto como u, la derivada de u debería estar entonces acá arriba, pero miren, la derivada de 4 más x al cuadrado es 2x, aquí arriba no aparece un 2x, aparece solamente un 1. Por eso es que vamos a utilizar esta integración por sustitución trigonométrica. Viene siendo lo mismo, viene siendo una sustitución, pero ya una sustitución, ¿sí?, especial. ¿En qué sentido especial? En que se va a encargar directamente de problemas en donde cuando apliquemos la derivación no vamos a encontrar la derivada ahí mismo en la integral. Entonces esa va a ser una forma de calcular, ¿sí?, aquellos o algunos problemas que no podemos calcular utilizando sustitución común y corriente. Bien, entonces dicho eso, raíz de 4 tangente va a ser entonces nuestra x. Lo que vamos a hacer es, si tenemos x y miren que aquí hay un dx, necesitamos calcular quién sería dx. Entonces, ¿quién sería dx? Dx sería, bueno, raíz de 4 es 2, no hay problema. 2 es una constante que queda quietica, la derivada de tangente. Y la derivada de tangente de teta sería secante cuadrado de teta. Y si yo hago como una derivación implícita, miren esta ecuación, entonces aquí va a quedar por de teta, así como lo estábamos haciendo anteriormente. Esto no cambia para hallar las derivadas. Sería 2 por secante cuadrado de teta de teta. Eso es lo que vamos a sustituir exactamente acá. Es decir, esto es igual a la integral de 1 sobre 4 más x al cuadrado. X al cuadrado sería raíz de 4 o 2, como lo quieren escribir. Coger a la raíz de 4 tangente de teta
y elevarla a, ¿sí?, al cuadrado. Estoy sustituyendo. Y todo eso a su vez elevado a la 3 medios. Por dx. ¿Pero quién es dx? Dx es nada más y nada menos que 2 secante cuadrado de teta por d teta. Entonces miren que ya el problema cambió de estar en términos de x a términos ahora de teta. Por eso es que es un término o una técnica de sustitución trigonométrica. Bien. Ok, entonces hemos cambiado la x por teta. Antes cambiamos la x por u, ahora vamos a cambiar la x por teta. Bueno, recuerden las tres formas, ¿no? Si la x está después del menos, es un seno. Si la x está antes del menos, es una secante. Si está en una suma, como estamos haciendo acá, es una tangente. Vamos a cambiar. Voy a borrar esto, porque van a necesitar también este triángulo en algún momento, pero voy para mostrarles el ejemplo completo. Recuerden, si necesitan en algún momento verificar estas fórmulas, pueden devolver el video. Entonces, sigamos acá con el ejemplo. Ok, sigamos con él, es decir, esto es igual a la integral. Y entonces, para no perder la fórmula o la forma, perdón, vamos a hacer estos cuadrados y recordar también algunas identidades trigonométricas que aprendimos en clase. Entonces, miren, primero, esto es 4 más, y si yo elevo esto al cuadrado, pues la raíz, propiedad del exponente, ¿no? Reparto en este producto el cuadrado, que sería raíz de 4 al cuadrado, que es lo mismo que 4, solamente 4, por la tangente al cuadrado. Dicho de otra manera, pues la raíz cuadrada y el cuadrado son funciones, son operaciones inversas y pues se cancela. Por eso la dejo así. Todo esto le va a la 3 medios. Y pues 1 por 2 secante cuadrado, entonces de una vez multipliquemos este 1, quedaríamos con 2 secante cuadrado de teta, y el de teta pongo por aquí afuera, para que quede más como una integral. Bueno, es decir, que esto que está acá es lo mismo que la integral de 2, si quieren ya sacar el 2 como una constante, no va a haber problema, saquemos el 2, es 2 veces la integral de secante cuadrado de teta sobre, y aquí vamos a hacer algo especial para que vean que vamos a aplicar una propiedad de la trigonometría. Voy a sacar al 4 como factor común, y si lo saco como factor común, esto es 1 más tangente cuadrado de teta. Todo esto elevado a la 3 medios por de teta. Bueno, entonces en este método de la sustitución es importante también tener en cuenta, como lo hicimos hace un rato con la anterior forma de sustituir, las identidades trigonométricas. Resulta y acontece, ya hemos visto esta, que 1 más tangente cuadrado es lo mismo que secante cuadrado de teta. Entonces, ¿qué queda? La integral anterior va a quedar de la forma integral de secante cuadrado de teta sobre 4 factor de lo que acabamos de descubrir, secante cuadrado de teta, todo eso elevado a la 3 medios. Miren que ya puso un poquito más sencilla la cuestión. Otra vez vuelve aquí a relucir las propiedades de los exponentes, que es lo que les decía. Vamos a combinar todo lo que ustedes han hecho durante este curso. Que en un caso de una multiplicación volvemos a repartir, es decir que esto es lo mismo que secante al cuadrado de teta sobre 4 a la 3 medios por secante al cuadrado de teta a la 3 medios de teta. Bueno, 4 a la 3 medios es como sacarle la raíz al 4 y elevarlo a la 3, sería 2 a la 3, 8. Es decir que esto es
Sin olvidarme de un pequeño detalle, ¿no? Lo está dejando olvidado, lo voy a poner en rojo para no olvidarlo. 2, 2, 2 y aquí 2. Ahora sí, 2. 2 integral de secante cuadrado de teta sobre 8, que es 4 a la 3 medios, por, y miren, tener 3 medios es lo mismo que tener una raíz, ¿sí? El 1 medio es la raíz, se cancela con esto, o sea que esto sería secante al cubo de teta. Es el que queda vivo, ¿no? Este se cancela con este. ¿Ven? Entonces quedamos con secante al cubo de teta. Es decir que este 8 que está acá lo puedo sacar, es decir, quedaría 2 octavos. Lo pongo en rojo para no olvidarlo como hace un rato. Y aquí tengo un secante cuadrado y un secante cubo. Otra vez propiedad de los exponentes. Resto de los exponentes y voy a quedar solamente con 1 sobre secante de teta. Pero ¿quién es o qué es 1 sobre secante de teta? 1 sobre secante de teta es nada más y nada menos que, bueno, nada lo voy a hacer aquí. 1 sobre secante de teta es lo mismo que 1 sobre coseno. Recuerden que secante es lo mismo que 1 sobre coseno. Recuerden eso, que secante, una de las propiedades es lo mismo que 1 dividido en coseno. O sea que aquí podemos aplicar la ley de oreja, es decir, agregamos un unito bajo este 1, para que quede claro, aquí el 1, aquí el unito que agregamos y el 1 que está originalmente, y aplicamos pues la ley. Si aplicamos la ley de oreja, entonces quedamos coseno por 1, 1 por 1, o sea, coseno por 1 dividido 1 por 1, es decir, coseno. Entonces voy a poner todo de una vez como la integral de coseno de teta. Y la integral de coseno de teta, pues ya la sabemos, la hemos hecho muchas veces. Por otro lado, pues 2 octavos es un cuarto, simplificadito. Y la integral de coseno de teta es seno de teta. ¿Bien? Seno de teta. Pero, ojo, hasta aquí, si usted quiere ponerla a C, no hay problema, más C. Como en el caso de la sustitución sencilla, no hemos logrado alcanzar la solución de esta integral. ¿En qué términos? En términos de x. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Tenemos que escribir esto en términos de x, no en términos de teta. Entonces voy a borrar esto. Dejo obviamente la integral, esta parte ya la utilizamos, entonces la dejo ya para el olvido por ahora, pero vamos en el hecho de que esto es un cuarto de seno de teta más c. Aquí vamos. Pero quiero escribirla en términos de x. Para poder lograr eso, entonces vamos a hacer, o vamos a recurrir a lo que les decía, al triángulo trigonométrico, digámoslo así. Aquí está mi ángulo teta. Y tenemos, ok, sí, que recordar la sustitución. La sustitución era raíz de 4 tangente de teta, ¿cierto? Que era la original. Esa era x al inicio. ¿Qué significa? Que tangente de teta es igual a, para que se vea mejor, x sobre raíz de 4. Raíz de 4 es 2, es decir, x dividido en 2. X dividido en 2. ¿Pero qué es tangente de teta? Tangente de teta en esto que está acá, viendo el triangulito, es cateto opuesto, pongámosle OP opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sobre adyacente, es decir que el opuesto vale x y el adyacente vale 2. ¿Cómo encontramos la hipotenusa? Pues sí, con el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras es el que me sirve para encontrar la hipotenusa. Y con el teorema de Pitágoras entonces encontramos que esto es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de x más cuadrado más 4. La raíz cuadrada de x cuadrado más 4 o 4 más x al cuadrado. Miren que aquí no afecta nada el orden, ¿no? Más
x al cuadrado. Recuerden que el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado, no necesito la hipotenusa al cuadrado, necesito hipotenusa, o sea, h hipotenusa, pero le pongo la raíz, ¿sí? Va a ser entonces igual la hipotenusa a la raíz de los cuadrados de la suma de los catetos. Entonces miren esto que está acá, este triangulito va a ser siempre de utilidad, por lo puse al inicio, porque con eso es que vamos a encontrar que va a ser seno de teta. ¿Qué va a ser seno de teta? Bueno, seno de teta entonces es, pongámoslo acá, ¿sí? Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerden esto. Seno de teta es cateto opuesto sobre h, que es hipotenusa. Como seno de teta es opuesto sobre hipotenusa, entonces lo único que hago es convertir esto en términos de opuesto y hipotenusa. Es decir, esto es lo mismo que un cuarto de seno de teta. Seno de teta sería opuesto, que es x, sobre hipotenusa, que sería raíz de 4 más x al cuadrado. Miren que cambié lo que significa seno, opuesto sobre hipotenusa, en términos de los elementos que encontré en el triángulo. Miren, el opuesto, el que está al frente del ángulo, hipotenusa es el lado más grande ahí, de ese triángulo, o recuerden, rectángulo, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería seno de teta, más c. Bueno, y miren, ¿qué hicimos? Transformamos el problema, ¿sí? Ojo, el problema está en términos de teta, ahora sí en términos de x. Dicho de otra manera, cuando ya aquí llegamos a la solución, en términos de teta y lo transformamos en términos de x, ahora sí, obtenemos la solución para la integral original. Es decir, que si usted, acuérdese, cualquier antiderivado integral, si usted deriva el resultado, le tiene que dar esto que está acá adentro. Si usted deriva esto, le va a dar exactamente lo que está acá. Y como en el caso de la sustitución sencilla, siempre la respuesta tiene que estar en términos de la integral original. Si empecé con x, termino en términos, perdón la redundancia, de x. Ese es el primer ejemplo o un primer ejemplo de una integración utilizando sustitución trigonométrica. Bueno, ojo que también en la integración por sustitución trigonométrica se podría incluso hacer uso de la integración sencilla, por eso es que le hablaba al principio de esa integración por sustitución sencilla y que era tan importante. ¿Bien? Entonces, no sé si sea este caso, o en el caso del segundo ejemplo, pero muy seguramente van a encontrar ese tipo de problemas en donde tienen que, aparte de utilizar integración trigonométrica, van a tener que utilizar integración por sustitución, digámoslo así, la que hicimos al principio, sencilla. Entonces, pongamos ejemplo B. Miren que aquí ya va a haber más espacio porque voy a dejar todo el tablero listo para la solución. B. Entonces vamos a calcular la integral de 1 sobre x al cuadrado menos 1. Bueno, todo esto en la raíz. Todo esto con respecto a x. Entonces miren que este es un perfecto candidato de integración por sustitución trigonométrica. Recuerden por qué. Si ustedes intentan hacer la sustitución sencilla, cambiarían esto por u.
pero la derivada no debe estar acá arriba. Si ustedes derivan x cuadrado menos 1, pues da 2x, pero 2x no está arriba, o sea que hasta ahí terminaría el ejercicio con integración sencilla por sustitución sencilla, es decir, que tenemos que hacer sustitución trigonométrica. Es decir, que x lo tenemos que cambiar por la raíz de a. Ah, bueno, aquí la raíz de a, recuerden, ahí está la a es 1. O sea que aquí queríamos con la raíz de 1 por secante de teta. ¿Por qué secante? Porque la aquí está antes del menos, recuerden eso. Si la x cuadrada está antes del menos, va a ser secante, si está después es 0. Por secante de teta. Es decir que x es igual a secante de teta. Pongámoslo en rojo para que no se pierda, digamos, lo importante. Si x es secante de teta, entonces la derivada de x, ¿quién es? La derivada de secante sería secante de teta por tangente de teta. Listo, eso es. Y ya tenemos los elementos necesarios para trabajar nuestra integral. Entonces, hacemos la sustitución, es decir, la anterior integral es igual a la integral de 1 sobre x cuadrado. Ya sabemos que x cuadrado sería secante de teta, sería secante de teta al cuadrado menos 1 por dx, que sería secante por tangente. Entonces voy a poner eso en rojito, lo de la sustitución, para que no se pierda. Secante por tangente de teta. Ah, aquí me olvidé poner, ¿no? Por la derivada interna, por de teta. Recuerden que siempre estamos haciendo una derivación implícita. Bueno, aquí pongo de teta, entonces aquí también voy a poner de teta. Entonces, esta integral queda en términos de teta. Bueno, entonces tengo secante de teta cuadrado, que es lo mismo que escribir secante al cuadrado de teta. Escribámoslo así. Menos 1. Y recordemos, ya lo hicimos en la anterior, que esto entonces va a representar lo siguiente. Esta otra, la misma identidad trigonométrica que utilizamos en el primero, sino que ahora al revés, un poquito, bueno, inverso. Secante cuadrado menos 1 es nada más y nada menos que tangente cuadrado de teta. ¿Se acuerdan que tangente cuadrado más 1 era secante? Entonces, secante menos 1, secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado. ¿Ven? Esta es una identidad que vamos a utilizar bastante. Recuerden, tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Si le restamos el 1 al secante, pues entonces secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado. Entonces, esta identidad trigonométrica, pues claramente la vamos a utilizar y vamos a darla aquí. Y entonces esto va a ser igual a la integral de, multiplicamos secante por tangente por 1, sería secante de teta, tangente de teta por acá, dividido la raíz de tangente cuadrado de teta. Que es más sencillo, ¿por qué? Porque es claro que esta raíz con este cuadrado se va a cancelar y vamos a terminar con este señorito, con secante de teta, o la integral de secante de teta por tangente de teta sobre tangente de teta de teta. En términos de teta, bueno, están las dos tangentes, o sea que una arriba, otra abajo, chao, y quedamos con esta integral. Secante de teta de teta. Bueno, y aquí lo que les contaba hace un momento. Van a haber momentos que vamos a necesitar, aparte de saber o hacer sustitución trigonométrica, tener en cuenta la sustitución sencilla. Pero aquí, además, que es una de las integrales, digamos, que puede aparecérseles mal, la integral de secante, vamos a utilizar un truquito para poder calcular esta integral. Entonces, para poder calcular esa integral, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover el de teta por acá. Recuerden, estoy calculando la integral de secante de teta. Y lo que voy a hacer es multiplicar tanto arriba como abajo, es decir, no voy a hacer nada. Recuerden que cuando uno multiplica por lo mismo arriba y abajo, realmente está multiplicando por 1. No estoy alterando nada.
Voy a multiplicar por, aquí me va a faltar espacio, entonces bajar el de teta más lejos, secante de teta más tangente de teta. Y abajo también voy a multiplicar por lo mismo, secante de teta más tangente de teta. Y ese, digamos, va a ser el super truco, ¿sí? Aquí. ¿En qué sentido? Que si yo hago la distribución, esto va a quedar de la siguiente manera. Bueno, para que quede más claro, secante más tangente es lo mismo que tangente más secante. Voy a escribirlo como tangente más secante para que sea más claro. Tangente de teta más secante de teta. Tangente de teta es lo mismo, simplemente que le di vuelta. Recuerde que la suma es conmutativa. Me aprovecho de eso. Bueno, ahora sí, aplico la distribución y eso que está ahí es igual a la integral de secante por tangente más secante por secante es secante al cuadrado de teta dividido en tangente por secante. Bueno, y esto todo con respecto de teta. ¿Qué va a pasar? Miren una cosa importante. Resulta y acontece que si yo tomo ahora, miren, cuando ya llego a este punto es que les digo, uno puede combinar técnicas. La sustitución sencilla o igual a tangente de teta más secante de teta de u va a ser nada más y nada menos que la derivada de tangente es secante cuadrado de teta y la derivada de secante es secante, lo acabo de comentar, por tangente. Y miren, esto que está acá no es lo mismo que lo que está acá arriba, es decir, pues conmutado, solamente la diferencia. Entonces, ¿a qué apuntamos? Que entonces esta sería la integral por sustitución de, aquí falta un de teta, ¿no? Recuerden que aquí hago la derivada, sería integral de ¿quién? De, si usted hace la sustitución correspondiente, le va a quedar así, como de teta sobre, de teta no, de teta sí. Les queda como de u sobre u. Listo, ¿y por qué esto? Miren, porque lo que estoy diciendo acá es cierto. Miren que aquí lo voy a señalar de azul, veanlo. Acá está. Todo esto es el mismo de u. Se puede observar, ¿no? Recuerden que esto está multiplicado por d teta. Miren que esto está multiplicado por d teta. Todo esto es de u. Y u va a ser tangente más secante, es decir, de u sobre u. Dicho de otra manera, esto es lo mismo que cuando hacemos la sustitución por u, esto ya sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de tangente de teta más secante de teta. Tangente de teta más secante de teta. Todo esto pues claramente más c. ¿Sí? Más c lo pongo acá. Bueno, entonces miren, para poder calcular la integral de secante, multiplicamos por esto para lograr poder aplicar este truquito, es decir, llegar a logaritmo de tangente más secante de teta. Dicho de otra manera, la integral, es decir, si usted deriva logaritmo natural de tangente de teta más secante de teta, van a obtener como resultado secante de teta. La derivada de esta es igual a esta que está acá. Dicho de otra manera, la integral de secante de teta es logaritmo natural de tangente más secante de teta. Entonces, ¿en qué punto vamos? Voy a borrar, ¿sí?, esta parte, porque esto ya para mí es pasado, todo esto. Entonces, quedamos que la integral de esto va hasta el momento en que es igual al logaritmo natural de tangente de teta más secante de teta más c.
Aquí vamos, en este punto, después de haber hecho el proceso de la integral de la secante, es decir, utilizamos sustitución sencilla dentro de la sustitución trigonométrica, nada más y nada menos. Es decir que la sustitución sencilla, la que aprendimos al inicio de la clase, es fundamental. La vamos a utilizar en cualquier integral, en cualquier momento se puede ir apareciendo. Bien, entonces hasta aquí pues no va a ser solución. ¿Por qué no necesitamos esta solución? Porque las soluciones que nosotros necesitamos, ¿sí?, van a tener que ver con variable x, no con variable θ. Por lo tanto, vamos a hacer nuevamente uso de nuestro triángulo trigonométrico, ¿sí? Y en este caso, aquí pongo θ, aquí pongo el ángulo de 90 grados, x, ¿quién es? Secante de θ, es decir que, mírenlo acá, x es igual a secante de θ. Dicho de otra manera, que secante de θ es igual a x, no estoy cambiando nada. Voy a borrar un momentico este de x, bueno, el de x lo que dio. Y que al mismo tiempo que secante de θ igual a x, que es lo que tenemos acá, se puede reescribir como, pues, x sobre 1. Recordemos que secante de θ en términos de catetos, ¿sí?, o hipotenusa, es igual a, recuerden, secante de θ es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. ¿Recuerdan de eso? Lo utilizamos hace un rato. Y coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir que esto sería lo inverso. Este es el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso de cateto adyacente sobre hipotenusa? Entonces sería hipotenusa sobre adyacente. Es decir que la hipotenusa en este caso, para que quede claro, vale x. Es decir, esto que está acá vale x. Y el adyacente vale 1. Pongámosle de una vez el 1 en rojo aquí. 1. ¿Cómo encontramos este lado de acá? Otra vez con Pitágoras, sino que ahora Pitágoras quedaría así. Este es el que no sabemos, ¿no? Este es el desconocido. La hipotenusa al cuadrado es igual a al adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado, es decir, más la interrogación al cuadrado. Dicho de otra manera, esto es x cuadrado menos 1, le saco la raíz, igual al interrogante. Entonces, lo que voy a poner acá es raíz de x al cuadrado menos 1. Y esto, pues lo voy a quitar de aquí, lo muevo. Y completo mi triángulo trigonométrico. Ya cuando esté completo el triángulo trigonométrico, entonces usted viene acá. Ah, bueno. ¿Qué vimos que era secante? Ah, bueno, secante por este lado es x, mírenlo, no hay ningún problema. Pero ahora, ¿quién es tangente? Entonces esto es logaritmo natural del valor absoluto de la tangente. Tangente sería cateto opuesto sobre adyacente. Es decir, raíz de x cuadrado más 1 dividido, digo más 1 no, menos 1 dividido en 1. Cateto opuesto sobre adyacente, opuesto el que queda al frente del ángulo, ¿no? Más secante, que sería x, este es más en negrito, esto más la constante c. Bueno, no hay problema si lo pongo dividido en 1 o no le pongo el 1, porque pues dividir por 1 no es hacer nada. Entonces esto a la larga es solamente el logaritmo de x cuadrado menos 1 de la raíz de x cuadrado menos 1 más x más c. Y ahora sí, si usted coge y deriva esto, pues va a obtener lo que está acá. Dicho de otra manera, esta es la solución de esta integral. Ahora sí, en términos de x, ¿cómo debería ser? Borro esto que está acá. Y así hemos visto que la integral utilizando integración utilizando sustitución trigonométrica a veces va a necesitar de elementos clásicos, de elementos, perdón, ya conocidos como la integración por sustitución sencilla. Entonces este es el segundo ejemplo.
Tercer ejemplo. Vamos a calcular la integral de la siguiente. X cuadrado sobre la raíz de 9 menos x al cuadrado de x. Lo mismo del anterior, si ustedes quisieran hacer este integral utilizando sustitución sencilla, pues tomaría la función más interna que es 9 menos x cuadrado, pero la derivada de eso es 2x o menos 2x, pero aquí no hay 2x, es x al cuadrado, o sea, peor, se nos pasa por la x, ¿sí? Y no vamos a poder realizar una sustitución sencilla, de lo cual pues nos queda la opción de el cálculo de integración vía sustitución trigonométrica. Dicho de otra manera, x va a ser igual a la raíz de 9, porque esta va a ser ahora a, por, como la x cuadrado está después del menos, después del menos, entonces aquí va a poner seno de teta, es decir, aquí la sustitución no ni por secante ni por tangente, sino por seno de teta. Dicho de otra manera, x es lo mismo que 3 seno de teta, y por lo tanto de x es igual a la derivada de esto, que sería 3 coseno de teta de teta. Y eso es lo que vamos a sustituir nuevamente, como lo hemos venido haciendo en toda la clase del día de hoy, sustitución, evaluación, eso es lo más importante, cambiar la x por 3 seno de teta, así que quedaríamos con elevar al cuadrado, porque está elevado la x al cuadrado, ¿a quién? A 3 seno de teta, sobre la raíz de 9, que ya estaba, menos x al cuadrado. X al cuadrado sería 3 seno de teta, todo elevado al cuadrado, por dx. ¿Quién es dx? Dx es 3 multiplicado por 3 coseno de teta de teta. 3 coseno de teta de teta. 3 coseno de teta de teta. Entonces miren qué va a pasar. Por un lado, pues esto queda 9 seno cuadrado de teta y multiplicamos por este 3 también, sería 27. Y quedamos integral de 27 y coseno con un seno cuadrado, entonces aquí quedaría seno cuadrado de teta, coseno de teta. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Es 27 seno cuadrado de teta por coseno de teta sobre la raíz de 9 menos, y aquí pues 3 al cuadrado también 9, propiedades de las potencias, por seno cuadrado, o de los exponentes, por seno cuadrado de teta, todo esto por de teta. Ya dejamos el de teta por acá afuera para que quede mejor organizado. Es decir, que puedo sacar mis constantes. Pues borremos acá este b. Saco mis constantes, es decir, yo sacaría en este caso el 27 de la integral de seno cuadrado de teta, me falta aquí el cuadrado, por coseno de teta dividido, y saco factor común acá. Es decir, sería raíz cuadrada de 9, factor común de 1 menos seno cuadrado de teta, que yo creo que ya la han visto, la identidad fundamental básicamente de teta. Es decir, que esto sería 27 integral de seno cuadrado de teta, coseno de teta por acá, dividido raíz de 9 por 1 menos seno cuadrado, identidad fundamental es coseno cuadrado de teta. Por propiedades de la raíz se reparte el 9 y al coseno cuadrado, y obtengo que esto es 27 integral de seno cuadrado de teta,
coseno de teta dividido 3 coseno cuadrado de, coseno cuadrado, no, coseno de teta, solamente coseno de teta, porque la raíz se cancela con el cuadrado del coseno, y miren lo que pasa, se cancela. Es decir que esto quedaría 27, saco la otra constante nueva que es 3 sobre 3 integral de seno cuadrado de teta. Y bueno, el momento tenía que llegar. ¿Recuerdan que en los ejemplos iniciales hablamos de la integral de coseno cuadrado? Ahora estamos hablando de la integral de seno cuadrado de teta. Es decir que para poder calcular esta integral tengo que ahora utilizar una sustitución sencilla dentro de una sustitución trigonométrica. Entonces, como pasaba en el anterior ejemplo, aquí también tengo que utilizar ese tipo de sustitución. Para ello recordemos que podemos utilizar la fórmula del ángulo doble, coseno de 2 teta igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Perdón si la pongo así en diagonal, pero es para que me quepa. Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es lo mismo que coseno de 2 teta. Esa es la que voy a utilizar. Como en el caso anterior, ahora ya no necesitamos coseno sino seno, entonces vamos a transformar a coseno cuadrado de teta por 1 menos seno. Si cambio a coseno cuadrado de teta por 1 menos seno de teta, quedaríamos con coseno de 2 teta igual a 1 menos 2 veces, porque como es uno menos seno y otro menos seno cuadrado de teta. Y eso a su vez entonces sería igual a, si es despejar, simplemente paso a restar esto y esto lo paso a dividir, entonces me cambian los signos, a 1 menos coseno de 2 teta sobre 1 menos coseno de 2 teta dividido en 2, eso es seno de cuadrado de teta. Entonces esta formulita la hago aquí rapidito porque ya hemos trabajado al inicio con coseno cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a trabajar para seno cuadrado de esta manera. Es decir, seno cuadrado de teta igual a 1 menos coseno de 2 teta dividido en 2, y eso es lo que voy a utilizar acá. Es decir, 27 tercios pues es 9, integral de, en vez de escribir seno cuadrado de teta voy a escribir 1 menos coseno de 2 teta dividido 2 por de teta. Bueno, ahí llegó el momento de haberlo utilizado, ya la estamos utilizando, es decir, por propiedades de la integral y por las propiedades del denominador, esto se reparte, es decir, que esto sería 9 integral, pongámosle aquí paréntesis, integral de. Pues quedámoslo así, saquemos las constantes 1 medio de la integral de teta. Aquí estoy de una vez repartiendo el denominador y haciendo la propiedad de la linealidad de integral, repartiendo la integral. Menos 1 medio otra vez, ¿sí? O dicho de otra manera, para que nos ahorremos un poquito ahí de espacio. Miren que este 2 es una constante, lo paso también de una vez con el 9. Saco este medio, miren, este 2 lo saqué acá, para que quede más sencillo. Y entonces la integral la reparto en 1, es decir, integral de 1 de teta, no hay incomodidad, menos la integral de coseno de 2 teta de teta. Y listo, y ahí está. La constante la saco y hago la integral como aparece allí. Es decir, que tenemos que calcular la integral de coseno de 2 teta. Ah, pero la integral de coseno de 2 teta ya la hemos hecho. Y la integral de 1 pues deja de rato. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo siguiente. Voy a borrar acá. Esto ya no es necesario. Voy a tener que la integral original es igual a 9 medios de la integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1 con respecto a teta? Pues teta, entre paréntesis, menos la integral de coseno de 2 teta. Miren que aquí es donde hago la sustitución. Esta ya la hemos hecho antes. Entonces, la sustitución era u, la sustitución sencilla, u igual a 2 teta. ¿Sí? Lo que significa que de u
era igual a 2 de teta. O de teta era de u medios. Por tener de u medios igual a d teta, es que lo que hacía era simplemente poner aquí coseno de u. ¿Cuál es la integral de coseno de u? Pues seno. Ya. Y como estaba sobre 2, entonces seno de u sobre 2, que es lo mismo que seno de 2 teta, porque cambio el u por el 2 teta, dividido en 2. Es decir, aquí, en este punto, ya apliqué la sustitución en esta integral. Miren, aquí en este punto. Vuelvo y repito, voy a dejar esto acá para que no haya ningún problema. Esto no lo muevo porque lo voy a necesitar ahorita para mi triángulo trigonométrico. Porque en este punto, pues ya calculé la integral de 1 es teta. Y la integral de coseno de 2 teta es seno de 2 teta dividido en 2. Bueno, recuerden que 2 teta está evaluando el seno. ¿Sí? Es decir, esto tiene que escribirse en términos de x. Ah, se me olvidaba, más c. Eso se tiene que escribir en términos de x. Pero para poder escribir eso en términos de x, yo voy a necesitar de mi triángulo trigonométrico. Es decir, lo pongo por aquí. Aquí está teta, está el ángulo 90. ¿Y por qué no borré esto? Ah, porque es que estoy diciendo que x es igual a seno de 3 teta. Digo, 3 seno de teta. Voy a borrar esta partecita. ¿Qué quiere decir? Que seno de teta es igual a x dividido en 3. ¿Pero qué es seno de teta? Recuerden que seno de teta es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Sobre h. Es decir, que el opuesto es la x, opuesto a teta, x, y la hipotenusa es el 3. Como hicimos anteriormente, para poder encontrar el adyacente, utilizamos nuevamente Pitágoras, y con Pitágoras pues nos dimos cuenta que esto va a ser siempre la raíz de la hipotenusa, que sería al cuadrado, sería 9, menos este al cuadrado. Entonces, para encontrar cualquiera de los dos catetos es la hipotenusa menos el otro cateto. La hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Es decir, 9 menos x al cuadrado. Eso siempre dentro de una raíz cuadrada, porque necesitamos el valor de la hipotenusa, no el cuadrado de la hipotenusa. Y ya, entonces aquí estamos encontrando el valor en este caso del lado adyacente. Dicho de otra manera, pues tenemos ya el lado adyacente. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay seno de 2 teta. Seno de 2 teta. Seno de 2 teta es algo de este estilo, es un ángulo doble. Es decir, que tengo que escribir primero esto en términos de ángulos dobles. Entonces, voy a escribir esto que está aquí como... Entonces aquí voy a poner más C un poquito más pequeño. ¿Sí? Porque miren, estamos hablando de seno, coseno, tangente, pero no hemos hablado de seno 2 teta para convertirlo. Sí para integrarlo, pero no para convertirlo en términos de x. Entonces vamos a dejar 9 medios quieto. Dejo por ahora teta quieto, ya les digo qué hay que hacer. Y vamos a cambiar a seno de 2 teta por su correspondiente formulita. Entonces voy a borrar esto aquí, que esta era la que correspondía a coseno de 2 teta. Y les recuerdo la de seno de 2 teta. Resulta y acontece que seno del ángulo doble o seno de 2 teta es igual a 2 veces seno de teta por coseno de teta. Eso es todo. 2 veces seno de teta por coseno de teta. Es decir, que esto es teta menos 2 seno de teta coseno de teta. 2 seno de teta por coseno de teta. Si me permiten, voy a dejarlo más pequeñito aquí para que quepa todo. De 9 medios teta menos 2 seno de teta coseno de teta. Esto todo dividido en 2 y pues aquí más c. ¿Por qué no he querido borrar el triángulo? Pues porque lo voy a utilizar acá. Este triángulo aquí por aparte.
Sí, no lo quiero borrar porque lo voy a utilizar acá en la sustitución, pues para encontrar el valor final. Es decir, esto es igual a, bueno, primero, ¿quién es teta? Teta viene de acá, miren. Y aquí también podemos concluir lo siguiente, aparte de que es opuesto sobre hipotenusa, podemos también concluir que teta es igual a, pongámoslo en rojo porque eso tiene que ser importante. Teta es igual a, despejarlo, y despejarla es seno a la menos 1 de x sobre 3. Seno a la menos 1, o sea, la función inversa de seno, recuerden de las funciones inversas, por eso es que le hablaba de eso, de x sobre 3. Es decir que esto es teta. Teta es seno a la menos 1, seno, la función seno, a la menos 1 de x sobre 3. Ya eso es teta. Faltaba acá una cosa importante, ¿y el 9 medios qué? ¿Qué lo hice? Aquí 9 medios que multiplica este paréntesis, 9 medios de seno a la menos 1, ahora sí, de x menos 3, que es teta, menos 2 veces, bueno, este 2 y este 2, lo bueno es que este 2 y este 2 se cancelan, o sea que quedamos con seno por coseno. ¿Quién es seno? Pues seno ya lo tenemos, seno es x sobre 3, por coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz de 9 menos x al cuadrado dividido en 3. Esto ahora sí, todo más c. Bueno, una cosa importante, pues si yo multiplico x por esto, pues queda x por la raíz, no nos vamos a complicar, pero 3 por 3 es 9. Ese sí me quiero complicar, es decir, lo que nada más lo escribo como un solo denominador. Recuerden, 2 veces la hipotenusa acá, o sea que de una vez pongo 3 por 3, 9. Ahora sí, recuerden, era x sobre 3 y raíz de 9 menos x al cuadrado dividido 3, 3 por 3 es 9. Dicho de otra manera, ahora sí, hemos encontrado la solución de x cuadrado sobre raíz, la integral de x cuadrado sobre raíz de 9 menos x al cuadrado de x utilizando sustitución trigonométrica. Es importante que para encontrar la sustitución trigonométrica tuve que calcular la integral por sustitución sencilla, es decir, esta, miren, la del coseno de 2 teta en algún momento. ¿Cómo lo hice? Pues recordando que seno cuadrado se puede escribir como 1 menos coseno de 2 teta dividido en 2. Esto es una identidad trigonométrica. Sí, es de lo que nosotros hablamos acá antes también con seno de 2 teta. Por tanto, la integración por sustitución, ¿sí?, la vamos a poder por ahora dividir en dos partes. Sustitución sencilla y sustitución trigonométrica. En la sustitución trigonométrica podemos utilizar también la sustitución sencilla y además vamos a utilizar propiedades trigonométricas o identidades trigonométricas. ¿Bien? Bueno, entonces con estas integrales por sustitución los quiero dejar el día de hoy. Recuerden que estas integrales de sustitución las vamos a seguir utilizando en clases siguientes y entonces con eso los dejo. Muchachos, pueden buscar, investigar en la red, en su libro guía. Recuerden que ustedes tienen su libro guía allí más ejemplos sobre la integración tanto trigonométrica como la sencilla. Además, practicar sus ejercicios. Con esto dicho, muchachos, les agradezco a todos la atención de la clase del día de hoy y muchas gracias. Hasta luego.